trabajo legislativo y que hagamos avanzar la reforma laboral en los mejores términos. Lo que sí creo es que el PAN no puede renunciar a dos valores fundamentales de la reforma laboral, que es la transparencia sindical y la vía democrática para la elección de las directivas de los sindicatos. Posponer o permitir que se deje fuera tanto la transparencia del patrimonio sindical como el voto libre, directo y secreto, sería en términos reales una declinación con lo que ha sido la batalla y la lucha. La reforma laboral estará incompleta si solo flexibiliza el mercado laboral para dar mayores oportunidades a jóvenes y a personas en general y no aborda los temas de transparencia sindical y de democratización. Me parece que el componente más importante de esta reforma laboral es esa. Y una vez que nos hemos colocado la premisa de volver a colocar nuestros máximos en términos democratizadores, pues sería un fracaso permitir que la reforma laboral solo flexibilice procedimientos, pero no genere un rigor a la transparencia. ¿Cómo podría eliminar la corrupción de la Junta Federal de Coordinación? ¿Cómo puede limitar eso? Sí, hay una serie de procedimientos muy importantes que incluso generan requisitos a quienes intervienen en estas juntas de profesionalización, incluso de título profesional, tanto abogados como la representación legal, y métodos más transparentes. Hay tiempos, hay formas ya de transparentar las reuniones, las sesiones, hay incluso una participación social en la evaluación de la justicia laboral, se incorpora un servicio especializado de arbitraje que va fundamentalmente contra el tema de la corrupción. Lo que pasa es que no se trata solo de transparentar la parte de la autoridad. Una auténtica reforma laboral será aquella que libere también a los trabajadores de los corporativismos sindicales y de la opacidad en la que se manejan sus cuotas sindicales. Senador Arriola, senador, esta mañana en sesión va a pedir que se abran foros especiales aquí en el Senado sobre el punto. ¿Tienen de acuerdo en decirme también concretamente usted? En realidad, este es uno de los temas más discutidos en la historia del país. Hablar de foros y de nuevos espacios de discusión, lo digo sinceramente, está más en una táctica alisatoria, en una táctica de detener, que realmente de ampliar la consulta. En México tenemos 30 años tratando de modificar la legislación laboral y foros han ido y venido. Hay un conjunto de iniciativas. Esta me parece que es una de las más decantadas, que recoge precisamente esa discusión. Ya es hora de ir a la acción, al debate en los plenos, a su aprobación, y también hay que atender las voces que están señalando la necesidad de insistir en la transparencia de los sindicatos. Es ahí donde está uno de los mayores lastres en las relaciones obrero-patronal. ¿No requiere, pero para eso que los gobiernos presenten la reforma constitucional o que los legisladores hagan lo propio? No, porque esta ley no modifica las bases constitucionales. De hecho, una ley que fuera en contra de la Constitución, de entrada es inconstitucional y estaría muerta de entrada. De ahí que respete los principios establecidos en la Constitución, se mantiene el derecho de huelga, se mantienen los términos y procedimientos de los emplazamientos, están asegurados los derechos de los trabajadores. El problema es la resistencia del corporativismo sindical, que no podemos olvidar, tiene asientos en las dos bancadas del PRI en el Congreso Federal. ¿En qué va a beneficiar el hecho de que no les van a pagar los salarios caídos a los trabajadores dentro del cuando metan algún tipo de demanda? No, yo creo que eso no está establecido en el dictamen, lo digo con sinceridad, no sé en qué parte se haya identificado eso. Yo he leído la iniciativa y ahora el proyecto que se estudia en Cámara de Diputados. De hecho, debo decir que en este momento están sesionando la comisión en Cámara de Diputados. Ahí no se contempla eliminar ningún tipo de prestación. Lo que sí es cierto es que se reducen estas formas en las que se han ido acumulando los expedientes para las calendas griegas y que no hacen más que alargar y alargar
las demandas laborales con alto costo para las partes, pero también con una gran incertidumbre. ¿Cárcel? ¿Se están previendo cárcel, señor, para los que alargan los procesos? No, se está fincando responsabilidades a los funcionarios públicos que omitan los procedimientos en favor de la demanda de trabajo y obviamente de los laudos. Senador, pero entonces se dice que para que los finanzas habrá que revisar una reforma constitucional. No es necesaria, no es necesario, porque la libertad sindical no se está afectando. Al contrario, hay un principio constitucional que es el sexto, que abarca precisamente a todas las instituciones y sobre todo aquellas que reciben fondos públicos. Es muy importante decirlo con toda claridad. El grueso de los sindicatos y del corporativismo sindical recibe directamente del aparato público las cuotas. Yo debo de lamentar única y exclusivamente algo, el que no se haya contenido en esta reforma la libertad que tiene el trabajador para decidir si se le retienen o no sus cuotas sindicales, que es uno de los mecanismos de control, lo sabemos perfectamente. Pero la legislación de transparencia sindical no viola la autonomía sindical. No. Es un principio constitucional. No, porque sería una interpretación, yo creo que absurda, creer que la libertad sindical es sinónimo de opacidad, de corrupción, de manejo discrecional. Al contrario, la verdadera libertad de autonomía sindical está basada en la democracia, ni la transparencia ni el combate a la corrupción. ¿La Junta está ahorita operando con ineficacias, ineficiencias y corrupciones? En realidad, esta reforma responde para hacer más ágil el procedimiento, responsabilizar mejor a las autoridades del trabajo. Es una reforma que se centra en modernizar a la Junta Federal y a las juntas locales y desaparece lo que era el servicio permanente de arbitraje, que es donde estaba fundamentalmente el núcleo de muchas prácticas corruptas en esta relación de trabajo. ¿Contento de Acción Nacional con el saldo de las comisiones? No tenemos todavía resuelto todo. Cuando nos informen de cómo están distribuidas, pues vamos a ver. Lo que tenemos es que hemos hecho una exigencia de que se respete nuestro porcentaje en el pleno para que así se refleje en la distribución de comisiones. Pero se crearon dos, ¿no? En realidad esa parte a mí no me gusta mucho, pero esa es una opinión a título personal. Yo creo que el Senado debió haber mantenido el esquema legal, el que tiene 30 comisiones. Yo estoy en contra de que para que la mitad del Senado sean presidentes y la otra mitad secretarios, había que crear 60 comisiones. Duplica el trabajo, genera desencuentros, a veces hasta contrariedad en las posiciones. Yo creo, por ejemplo, que la de comunicaciones debió haber mantenido todo el tema, telecomunicaciones, radio y televisión, pero se ha vuelto a crear una de radio, televisión y cinematografía. Me parece que es mucho mejor una comisión que siga vinculando educación, cultura, ciencia y tecnología a hacer 3 comisiones o 2. Todo ello incluso termina generando una disparidad en el trabajo legislativo o a veces contrariedades. El esquema de las 30 comisiones es el ideal porque responde exactamente al organigrama de la Administración Pública Federal. Lo digo con toda claridad. Pero a veces de lo que se trata pues es de que todos los legisladores tengan una presidencia y si no, pues una secretaría. Entonces va a ser una cámara de presidentes y secretarios. ¿Corrupción y trata? Mire, esta es una solución emergente que se justifica toda vez que es un tema que se ha elevado a una preocupación social muy clara, tanto de las instituciones como de los sectores. Y yo estoy absolutamente convencido de que el Senado tiene que darle un tratamiento especial al seguimiento incluso de su propio trabajo. Hay comisiones que se justifican crearlas de manera especial, porque son o problemas emergentes o políticas públicas emergentes que no han sido consideradas dentro de la tradicional división del trabajo en la Administración Pública Federal. Pues me parece que, pero sí de irnos a 60, lo digo sinceramente, dispersa muchísimo el trabajo. ¿Usted le dice a las personas que ven en esta reforma que va a haber más corrupción, más opacidad, más esclavismo entre las clases trabajadoras? Pues yo lo que les digo es que no lo pueden ver así, que es muy importante que se informen. Siempre es muy importante ir a los documentos. No debo descalificar a ningún tipo de intermediación en esto, pero no hay mejor
manera de enterarse realmente de lo que contiene la reforma laboral que ir a los documentos originales, tanto a la iniciativa como al dictamen, por supuesto a las discusiones, para que nadie se confunda y sobre todo para que nadie se deje engañar. En este momento hay una sobreinterpretación de los alcances de esta reforma, pero también hay mucha mala voluntad. Yo digo, hay maledicencia incluso que le achaca a esta reforma consecuencias que no tiene. Yo quisiera que alguien nos dijera, así concretamente, en qué artículo la reforma plantea desaparecer el derecho de huelga. Me parece que ese tipo de cosas lo único que hacen es confundir, pero ya en la práctica se va a ver. Pero los sindicatos Y en la práctica, desaparecerían. y en la práctica lo que va a darse, debe haber un seguimiento puntualísimo de cómo va funcionando la legislación. Esa va a ser la mejor prueba. Y este Senado deberá darle un seguimiento puntual a cómo se implementa la reforma, cómo se constituyen los sindicatos, incluso cómo realmente se pactan las condiciones laborales entre patronos y trabajadores, para que efectivamente desaparezcan todas esas formas a modo de organización sindical en los intereses de la empresa. En otro tema, ¿cómo van las cosas al interior de su bancada? Sobre todo en torno a Cámara. Le pregunto por la carta que envió ayer al Consejo. A mí no me merece respeto diputado. ¿Es su amigo, senador? No, pues es parte de lo mismo. Yo traigo una discusión en otro nivel y no me voy a rebajar a esos comentarios. Lo acusan de una actitud divisionista. Pues en realidad está más que planteada mi carta, los contenidos, ya se ha dicho mucho. Ahora hay un tema pendiente en el la discusión hacia ¿cuál sería la opinión? ¿Sería hacer un llamado a la gente para que tome cartas en el asunto o ya darlo como consolidado? No, yo soy de la idea de que el procedimiento que han planteado varios miembros del partido debe seguirse y ponerse causas institucionales, y no creo que sea un asunto que se pueda echar al olvido. Me parece que hay muchos panistas que han señalado que el presidente Fox de hecho ya se excluyó o se autoexcluyó del partido, que lo único que falta pues es propiamente declarar que se ha colocado fuera de la institución. Yo creo que ya el expresidente se colocó fuera de la institución. Yo creo que ya. Pero falta una declaratoria formal de la institución que así lo consigne. No creo que deba ser el motivo central de las discusiones del partido, pero sí creo que no puede olvidarse el tema. El abierto apoyo a Enrique Peña Nieto del expresidente Fox sí se constituye en una de las hipótesis que en el PAN causan exclusión del partido, que es apoyar en campaña electoral abiertamente a otro partido o candidato. ¿Se tardó ya este partido entonces en hacer esta declaración? No, porque tienen un procedimiento que debe seguirse. Y yo soy de la idea de que tiene que seguirse desde el estado de Guanajuato, porque de lo contrario puede contener vicios en su formulación y entonces hasta nos pueden impugnar en el triche. Entonces esto tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser muy bien llevado a cabo, para que cuando se haga esa declaración esté muy sólida. No creo tampoco que Fox vaya a impugnar. Él mismo creo que está en un ánimo totalmente fuera. Él se colocó fuera de la institución. Esta es su apuesta personal. Dicen que le va a valer una embajada. ¿Quién sabe? Pero ya está fuera de un pie. Fuera del PAN. No, él se marginó. Él se autoexcluyó. Él se sumó a la campaña de Peña. Abierta. ¿Cómo le va?